Buenos compañeros, el día de hoy les voy a hablar sobre la formación del Estado colombiano. Ahora había un desarrollo de comunidades antes de la formación del Estado. Encontramos diferentes tribus, diferentes etnias, entre ellas la Huaytoto, los Huaycanos, los Muiscas y los Caribes. Todas estas organizaciones sociales tenían una autoridad que era ejercida por un cacique. Encontrábamos en ese entonces que este territorio estaba dividido en provincias y estas providencias a su vez estaban divididos por distritos que estaban a cargo de un jefe que era designado por el cacique en ese entonces. Encontramos que las actividades económicas en esa época eran básicamente agrarias. Encontramos cultivos como el cultivo de maíz, papa, el quimo, la canela y la sal. De igual forma, encontramos un sistema de intercambio o trueque entre las diferentes poblaciones que allí vivían. Había una división sistemática. Encontramos la clase alta, que eran los españoles, adinerados y propietarios de tierras. La clase media, que eran los trabajos de los artesanos y lo que eran los comerciantes. Y la clase baja, que eran los indígenas, los americanos y africanos esclavos. Había un sistema de economía de la colonia que básicamente era un intercambio obligado de los españoles hacia los indígenas. Los indios recibían chucherías, cambiaban por oro, plata y alimento. Luego se fue transformando a un sistema tributario y extractivo, cuando ya fueron descubriendo lo que era el oro, la plata, por parte de los españoles que la encontraban en las tierras americanas. Luego ya se fue presentando lo que era la consolidación del Estado. Había una acumulación de coerción, acumulación de capital y acumulación de coerción capitalizada. Veíamos que Colombia utilizaba la coerción como el capital de igual forma, esto para poder centralizar lo que era el poder. Bueno, después de todo esto, empezamos a ver lo que eran las guerras independentistas, que llevó a Colombia a formar un Estado moderno e independiente. Y es donde surge esta frase: la guerra hizo el Estado y el Estado hizo a la guerra. Encontramos unos aspectos importantes que fueron los que llevaron a cabo ese proyecto bolivariano: una fuerte visión entre los entes criollos y los ejércitos eh, que eran acompañados por Bolívar. La campaña de Bolívar, que generó lo que fue el liberalismo y el conservatismo. Por último, las campañas de Bolívar no lograron conseguir una unidad del Estado. La organización del mismo partió desde el momento de la independencia de 1810 y ha transitado por tres fases específicas. En la primera fase de la formación del Estado, fuerzas anticentralistas se levantaron en 1826 y 1828 en contra de la Gran Colombia y el proyecto centralizador de Bolívar. En la segunda fase de construcción del Estado comenzó con las reformas liberales de la década de 1850, que dieron forma a una revolución anticolonial protagonizada por los artesanos, seguidas inmediatamente por la insurrección conservadora de 1851 y la revuelta en contra del general José María Obando. Esta revuelta provocó lo que fue llamado una contrarrevolución, que modeló el diseño de las instituciones estatales hasta principios del siglo XX. La guerra volvió a sacudir el país entre 1859 y 1862 con la muy importante revolución liberal del general bolivariano Tomás Cipriano de Mosquera, que finalmente fue depuesto en un golpe por un grupo de liberales insatisfechos con su propio partido. Un tercer periodo de formación del Estado comenzó con la regeneración conservadora de 1886, que trabó frecuentes luchas y más rebeliones liberales. La generación trató 3 años de guerra para establecer su supremacía, de las cuales la más devastadora e intensa fue la Guerra de los 1010, que terminó con la derrota de los liberales al iniciar el siglo XX.
Bueno, con esta regeneración conservadora vimos que le dio el triunfo a poderosos latifundistas conservadores como lo era la Iglesia Católica y los comerciantes internacionales. Esto básicamente selló la estructuración centralizada del Estado. Entonces podemos afirmar que la formación del Estado colombiano es fruto de un largo proceso contrarrevolucionario llevado adelante por una configuración social reaccionaria. Entonces, de ahí nos damos cuenta que la organización del aparato estatal de Colombia durante estos 200 años, donde vimos bastantes guerras, bastantes procesos en los cuales conservadores y liberales se enfrentaban, eh, llevó a cabo mediante 43 constituciones, incluida la del 1990. Entonces, luego de todos estos acontecimientos, el Estado neoliberal dio sus primeros pasos con la preponderancia del capital financiero al organizarse el sistema opaco. En gobierno de Misael Pastrana, no obstante que la Constitución del 91 alude a la democracia participativa, sus normas facilitaron el sistema neoliberal, que mediante sucesivas reformas promovidas por el Banco Mundial y el BID, implantaron el Estado neoliberal respectivo, con liberación del comercio internacional, privatizaciones, flexibilización laboral, mercantilización de la salud y los recientes tratados de libre comercio, que han dejado a disposición a las multinacionales nuestra débil industria y agricultura. Encontramos otros acontecimientos, no lo mencioné anteriormente, que fueron la creación de grupos ilícitos movidos por el socialismo y el comunismo. En 1964, el nacimiento de la FARC. En 1965, el nacimiento del ELN. En 1967, la EPL. En el 1984, Ley. Y en 1970, el M-19. También de igual forma habían otras que se crearon, como lo fueron el paramilitarismo, las MACRI, que eran influenciadas básicamente por el mercado oeste del narcotráfico. Bueno, luego de todos estos procesos hubo unas desmovilizaciones de grupos al margen de la ley. Eso se dio en 1986 y 1990. Se dio la desmovilización del EPL y algunas fracciones del M-19 y de la FARC. Hay varios aspectos del Acuerdo Especial de La Habana sobre la Paz vinculados con la organización del Estado y sus instituciones. De manera explícita se hace alusión a la necesidad que el Gobierno Nacional revise y haga las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Y por último, cabe mencionar que no lo mencioné, cuando surge la formación de lo que fueron de los símbolos patrios, como lo fue la bandera, el escudo y el himno nacional que actualmente conocemos. Muchas gracias por su atención. Quería compartirles esta pequeña información, ojalá sea de su agrado. Que tengan un excelente día.